Y entonces, el dolor de tener que bajar una cortina, la del negocio donde uno se crió, donde estaba su padre, y estuvo 30, 40 años con un negocio y de repente no va más porque no se vende nada, y no se vende nada porque no hay un centavo dando vueltas por la calle. Todo este circuito que era en positivo, que era beneficioso, que era extraordinario para buena parte de la gente, aunque no se terminara con la pobreza porque es estructural, aunque hubiese situaciones en las cuales, por supuesto, uno advertía que las clases sociales seguían ubicadas en lugares que tenemos en nuestra cabeza plenamente determinados, había más capas, no era tan tajante la diferencia. Uno habitaba una capa en la que se acercaba un poco más a sitios que no había pensado, que parecía que no eran para uno. Es decir, cuando desde el lugar humilde uno se va dando otra calidad de vida, se aproxima al clase media. El Banco Mundial, si ustedes buscan, si ustedes trabajan de ciudadanos, ponen Banco Mundial 2014 y van a ver que el dato que da el Banco Mundial, que ayer habló contra el Fondo Monetario Internacional y contra el gobierno, el Banco Mundial reconocía que la Argentina había duplicado y más su clase media. ¿De dónde venía esta posibilidad? ¿De dónde se nutre la clase media? Esa que ahora se está cayendo otra vez en la ciudad de Buenos Aires, se cayeron el año pasado en la pobreza, desde la clase media, se cayeron 160.000 personas. ¿A dónde van a vivir? Vivían en la capital, que es confortable en muchos sentidos, y tuvieron que irse al conurbano. Tienen que ir a preguntar en una villa en la que nunca pensaron habitar cuánto cuesta, y allí el alquiler está muy caro también. Es decir, se les ha modificado por completo la calidad de vida. Muchachos que pensaban que iban a tener un recorrido, que tenían una ayuda para poder estudiar, son convocados por el padre porque se necesita más gente que trabaje dentro de la casa para poder parar la olla. Y se terminan los sueños de muchísima gente. Aquel de permitir que el hijo viva mejor que nosotros, que es la aspiración más humana que seguramente nos habita desde siempre. Nos toca vivir de una manera, pero nuestro hijo va a vivir mejor que nosotros. Eso va terminando. En consecuencia, ante mi lectura de que esto ocurrió, esta traición en la que caímos, esta posibilidad de que en vez de derrotar la democracia con las botas, lo hicieron con los votos, esta situación tan lamentable y tan triste que se dio en la Argentina y como corolario también en otros lugares de América Latina, es lo que invita a buscar ciudadanos como ustedes, que evidentemente están aquí, fundamentalmente porque tienen dentro de cada uno un grito apasionado de que esto hay que cambiarlo otra vez, de que esto se tiene que convertir, ya lo tienen, en un sueño realizado nuevamente. Y para eso seguramente es que todos estamos trabajando desde distintos lugares. Mi ámbito es el periodismo. En el periodismo me tocó ver en 1992, cuando estaba bastante cómodo con el gol de Maradona, y los taxis me paraban todos. Alguno me ha dejado de a pie. Yo me desquito ahora, porque me paro en la Avenida de Mayo a verlos pasar vacíos. Y de vez en cuando bajo de la vereda, como piensan que voy a tomar el taxi, y paran y cruzo. Los taxistas son muy especiales. Los taxistas son muy especiales. Entonces, en 1992, cuando todo era color de rosa, porque yo era un relator deportivo, más que nada, hacía otro tipo de programas, pero no eran tan advertidos como el hecho de ser un relator en tiempos extraordinarios y demás, llega la venta del fútbol a la televisión. Y ahí empiezo a conocer más de cerca a Clarín. Ya desde el año 87, algún libro de los que he escrito recoge que me ubicaba contra los multimedios nacientes de aquel momento, los multimedios que querían instalar para hacer su primera parte de multimedio. Es que Héctor Mañeto y la gente de Clarín empujó a Alfonsín al abismo, porque querían Radio Mitre, querían cambiar una ley y Alfonsín no quería. Alfonsín fue un hombre que luchó contra las corporaciones, contra la corporación militar, contra la corporación mediática, contra la corporación sindical.
fue un hombre valiente, pero fue un hombre y era el primer presidente a la salida de la dictadura, y sin embargo no se pudo sostener. Lo echó esta gente. Lo echaron porque querían Radio Mitre para ellos, y Alfonsín no quería sacar un artículo 45. Entonces voltean a Alfonsín, que llegó a pedirles: déjenme terminar el mandato, es el primer gobierno de la democracia. Y el dueño de nosotros, Héctor Mañeto, le dijo: lamentablemente, presidente, usted ya es un estorbo. Este fue el trato que le dio a él. Y el 12 de junio de 1989, el mismo día que Alfonsín manda a Terraño, uno de esos radicales que decidió estar cómodo en su vida y lo pasa fantástico como embajador en Londres, lo manda Alfonsín a decirle a Menem que le va a entregar el gobierno antes, porque ya no aguanta más, porque ya no se puede. Abril era todos los días la tapa de lo que costaba el dólar y las corridas y las tasas de interés, todos los días. Ahora, cuando corre el dólar, ellos dicen: los países emergentes están en problemas. Como nosotros somos un país emergente, la gente, la que no está informada, dice: bueno, le estará pasando a todos. Mentira. Al único país emergente que le pasó lo del dólar, esta corrida, este cambio, y podemos mirar Uruguay, Chile, México, donde ustedes quieran poner la mirada, no tuvieron este problema que tenemos nosotros con el dólar. El dólar ya no para comprarlo como elemento de ahorro, sino el dólar para proteger su precio, para que no suban como suben los alimentos y otras cosas que necesitamos para vivir, los remedios, etcétera, y para que los comercios no se fundan, y que ahora es una locura. A Alfonsín, sí, le ponían a 45 australes está el dólar, 47, 49, día por día. Pero detrás estaba el interés de que se cayese ese gobierno, porque ahí estaban ellos negociando con Menem. Y el día que llega Terraño con el anuncio de Alfonsín de que iba a entregar el gobierno a Menem, estaba Mañeto con él. Y lo cuenta el propio Terraño. Lo cuenta Morales Solá en un libro, pero no pone que es Mañeto, porque sabe que el tema era grave. ¿Qué estaban haciendo ahí? Haciéndolo a Menem traicionar de todo lo que había dicho. Del salariazo, porque no le convenía a los empresarios. De lo que el Estado le iba a dar a la gente, porque que lo querían privatizado, lo querían desguazar. Y el 8 de julio, cuando Menem entra a la Casa Rosada, ya no solamente con Radio Mitre conseguida, sino con Canal 13, entra Mañeto, la gente de Clarín a Canal 13. La primera privatización fue para ellos. Y ahí ya empecé a hablar de los multimedios, porque ya esto era una formación de los multimedios. Y me permitía decir, está escrito, que esto iba a ser muy malo para la gente porque iba a concentrar la información. Si usted tiene como poner su noticia, su manera de ver el mundo y sus intereses defendidos por una radio, por un diario y por un canal de televisión, los más poderosos, usted tiene mucho más elementos para concentrar la información que le interesa y para sacarle ventajas a los demás. Y esto en 1992 se multiplica de una manera atroz, porque con el fútbol empezaron a comprarse cientos de canales, 300 canales se compró Mañeto. ¿Cómo los compraban? Tomen, qué sé yo, un pueblo X, González Catán, digamos, para decir algo. Y van a González Catán, hay 2 canales, siempre hay 2 en la mayoría de los sitios. Entonces iban y ponían el fútbol en un canal, gratis. El otro canal se fundía, porque toda la gente iba con el que tenía el fútbol. Entonces al que se fundía lo compraban. Y después que lo compraban le pasaban el fútbol a este canal, para fundir al otro. Y se quedaban con los 2 canales. Así procedieron. 300 canales consiguieron. Y ahí empezó una lucha personal por estar en el lugar. Porque la otra chance que tenía era callarme y trabajar para ellos, por ejemplo. Que me ofrecieron, y tuve mucha suerte en decirles varias veces que no, que trabajase para ellos. No exactamente para Mañeto, pero para su socio, porque Torneos y Competencias, sabrán ustedes, es socia 50 y 50 del Grupo Clarín. Así que, por interpósita persona que me quería contratar, Carlos Ávila, yo hubiese trabajado para ellos. Y tuve suerte, por distintos motivos, de decir que no. Mucho más cuando me di cuenta quiénes eran ellos, cómo eran ellos y qué era lo que estaban haciendo. 92, 93, 94, la pelea. Con un cuchillito de madera, con una audición de radio, con algún reportaje que me hacía algún diario,
en un momento en el que todavía había quienes se animaban a hacer reportajes a personas como yo que tenían algo para decir contra el establishment. Hoy día no hay colega ni amigos que me hagan una nota. No pueden hacerme una nota porque saben lo que digo. Y lo que digo molesta, y entonces, si molesta a esta gente, ellos son cómplices al hacerme una nota. Yo los entiendo humanamente. No pueden entrevistarme. Personas que hasta hace unos años me llamaban porque me parece que más o menos soy una persona que puede tener algo para decir en un reportaje. En aquella época me defendía con los reportajes, con el programa de radio, y a ellos no les importaba demasiado. Pero en determinado momento las cosas fueron distintas y empezaron a importarles cuando llega la circunstancia de ir metiéndome, a raíz de todo esto, en un periodismo que ya no era solamente deportivo, o que no era visto como deportivo. Y ahí empieza una batalla interminable. De ahí es que los conozco, de ahí es que los veo proceder, siempre por vía de la extorsión, siempre llevándose todo por delante. Consiguieron, entregándose totalmente a la dictadura, papel prensa. Con papel prensa dominaron a todos los diarios del resto del país, Clarín y La Nación. Con los canales de televisión y los diarios a los que les fijaban además la agenda, ustedes saben, la agencia TIN, que era de ellos, marcaban los títulos que los diarios propios ya, que se iban comprando, porque al tener papel prensa tenían el funcionamiento de los diarios y sabían que algunos entraban en proceso de descomposición y se lo compraban, La Voz del Interior, Tribuno, Los Andes, los diarios más importantes del resto del país. A esos